Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a acercarnos a dos conceptos o figuras que probablemente cualquier persona se va a encontrar a lo largo de su vida: el estado civil y el registro civil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del estado civil de las personas? ¿Qué es el estado civil? La mayoría de las personas que no tengan conocimientos jurídicos pensarán inmediatamente en esto: el matrimonio. Si nos preguntan por nuestro estado civil, entenderemos que nos están preguntando si estamos solteros o casados. Sin embargo, jurídicamente esto no es del todo exacto, ya que el concepto es mucho más amplio que eso. Para entender a qué nos referimos los juristas cuando hablamos del estado civil, hay que aproximarse primero a otro concepto jurídico: la capacidad de obrar. La capacidad de obrar es la aptitud o capacidad que el derecho reconoce a las personas para ejercer por sí mismas sus derechos y obligaciones. Esta capacidad o aptitud, el derecho no se la reconoce por igual a todas las personas. Es decir, no todas las personas tienen la misma capacidad de obrar. Y ello obedece a una cuestión muy sencilla de entender. No sería lógico que el derecho reconociera capacidad de obrar plena, por ejemplo, a una niña, a una menor de edad. Para el derecho, los menores de edad no tienen el mismo tratamiento que los mayores de edad en lo que se refiere a su capacidad de obrar, en lo que se refiere a su capacidad para ejercer por sí mismos sus derechos y cumplir sus obligaciones. Un menor de edad, por ejemplo, no puede decidir por sí mismo o por sí solo en qué colegio matricularse. Un mayor de edad, en cambio, es quien va a decidir por sí mismo a qué universidad asistirá. Y las mismas consideraciones podríamos hacer, por ejemplo, respecto a una persona con su capacidad de juicio perturbada, a un loco o a una loca. Pues bien, el estado civil es precisamente el concepto que utilizamos los juristas para hacer referencia a aquellas situaciones o circunstancias que influyen sobre la capacidad de obrar de las personas. En consecuencia, el estado civil alude a las situaciones permanentes o relativamente estables que influyen sobre la capacidad de obrar de las personas. Son esas situaciones permanentes o estables, esos estados civiles, los que determinan diferencias en lo que se refiere a la capacidad de obrar de las personas. Pero ¿cuáles son esas situaciones? ¿Cuáles son esos estados civiles? La primera de esas situaciones, el primero de esos estados civiles y el más evidente, es precisamente la edad. Los menores de edad no tienen, como ya hemos dicho, la misma capacidad de obrar que las personas mayores de edad. Tampoco tendrá plena capacidad de obrar una persona que haya sido incapacitada judicialmente por tener trastornos psiquiátricos. O también existirán diferencias en torno a la capacidad de obrar en función de la nacionalidad. No tendrán la misma capacidad de obrar las personas con nacionalidad española que las personas que no la tienen, que los extranjeros. O, para finalizar con estos ejemplos, tampoco será igual la situación de una persona casada a la de una persona soltera. Las personas casadas, para determinados negocios jurídicos, para determinadas actuaciones, deben actuar de manera conjunta. Por ejemplo, para vender el domicilio familiar, no bastará con que lo haga solo el marido o solo la mujer.
tendrán que participar ambos en la operación. De manera que, como se comprueba, todo este tipo de situaciones que los juristas denominamos estados civiles influyen sobre la capacidad de obrar. Esta es la característica principal y esta es la utilidad que tiene el concepto. Una vez que sabemos y entendemos que el estado civil influye sobre la capacidad de obrar de las personas, resulta sencillo asumir que tendrá gran importancia saber con certeza cuál es el estado civil de una persona a la hora de celebrar un contrato, por ejemplo. No será lo mismo en este ámbito que una persona o que la persona con la que vayamos a contratar sea mayor o menor de edad. Pero, ¿cómo podemos saber con certeza cuál es el estado civil de una persona? ¿Cómo podemos saber si es mayor de edad, si es menor de edad, qué nacionalidad tiene, si está casado o no, etcétera, etcétera? Alguno de ustedes podrá pensar que bastará con pedirle el pasaporte o el documento nacional de identidad, y allí tendremos la información que estamos buscando. Ahora bien, con ello en realidad no hemos resuelto el problema, ya que la información que aparece en el pasaporte o en el carnet de identidad vendrá de algún lado. Cuando acudimos a las oficinas de la Policía Nacional para que nos expidan el documento nacional de identidad o el pasaporte, ¿cómo sabe el agente de policía quiénes somos, en qué fecha nacimos y toda esa información que luego se va a reflejar en el DNI o en el pasaporte? Este es precisamente el punto al que me interesa llegar. Toda esa información proviene en realidad de una institución a cuyo concepto quería también aproximarles en este vídeo, el registro civil. Y es que el registro civil es precisamente el instrumento dirigido a la constancia del estado civil de las personas. Es el instrumento a través del cual podemos obtener información cierta y precisa acerca del estado civil de las personas. De manera que cuando acudimos a las oficinas de la Policía Nacional para que nos expidan el pasaporte o el documento nacional de identidad, uno de los documentos que tenemos que llevar, que tenemos que presentar a la policía, es una partida de nacimiento, o lo que es lo mismo, una certificación en la que aparecen los datos que figuran en el registro civil acerca de nosotros y que son los que van a permitir a la policía expedir con certeza el DNI o el pasaporte.